Así la sesión en la que el día de ayer se intentó debatir un tema tan importante como la miscelánea fiscal, que impactará directamente en la vida de usted que nos está viendo, en la vida de millones y millones de mexicanos a partir del año 2022. Para platicar acerca del tema y de cuáles son los contenidos más delicados de esta miscelánea fiscal, saludo al doctor en Derecho Silvino Vergara. Además, él es especialista en temas fiscales, es uno de los mejores fiscalistas en esta región de la República Mexicana. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros, gusto saludarlo. Muchas gracias por la invitación, a tus órdenes. Vamos por partes. El primer tema que impacta, que nos llama mucho la atención, es esta obligatoriedad que estaría imponiendo la miscelánea fiscal de que los chicos, al cumplir 18 años de edad, aunque no trabajen, tengan que inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes. Fíjate que hay tres temas, Juan Carlos, interesantes. Uno de ellos es precisamente el que estás comentando, de los menores de hasta los, ya cumplidos los 18 años, tienen que estar inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes. El planteamiento que se hace es, por parte del gobierno, por parte de la iniciativa del presidente, es para evitar la suplantación de la identidad. Hoy hemos visto mucho el tema de que la gente la dan de alta sin que se dé cuenta, utilizan sus nombres para el RFC, para las cuentas bancarias, etcétera. Entonces, como que ese es el planteamiento, digamos, de la razón por la cual están obligando a esta situación. En realidad, el problema que se puede dar, y por eso hay tanta objeción en este sentido, es pues que por sentido común el Registro Federal de Contribuyentes debería de ser únicamente de quienes contribuyen. Los de 18 años están terminando a veces la preparatoria, todavía van en la preparatoria, están en las universidades, muchos efectivamente ya están trabajando, pero su patrón los da de alta como trabajadores, entonces ni siquiera ellos tienen la obligación, y en ese caso pues ya son finalmente obligados porque ya reciben un salario. Parece más una situación de control, digamos, político, de control en relación con esta gran masa de personas, y también a veces se usa para las estadísticas internacionales para demostrar que pues aquí en México hay muchos contribuyentes. Si obligamos a toda esta gran cantidad de personas, que acuso ignorancia cuántas sean, pues imagínate cuánto va a aumentar en el número de contribuyentes, y en las estadísticas internacionales pues va a decir que México ahora tiene muchos contribuyentes. Y el tema de la suplantación de la identidad pues queda muy claro, incluso la misma jefa del SAT ha sostenido que parte del problema de la corrupción y de los problemas de las facturas falsas, etcétera, están dentro del propio Servicio de Administración Tributaria. Entonces, si dan de alta a las personas como personas de 18 años, los dan de alta, pues la base de datos ya la tiene pues estas autoridades, y va a ser muy fácil que de alguna manera puedan disponer de estas personas pues para darlas de alta como actividades comerciales, y al final los hagan uso de sus nombres para vender facturas. Ese es el problema principal, ¿no? Es decir, puede resultar contraproducente, es decir, el objetivo, dicen ellos, que yo también dudo de que ese sea realmente el objetivo, para evitar que alguien vaya a suplantar su identidad. Yo tengo mis dudas, muchas dudas con respecto a ese propósito, a esa intención, pero lo que sí podría suceder es que ellos se registran y entonces tienen un registro, los maleantes, los delincuentes, un registro puro y llano para hacer uso de él. ¿Quién sabe con qué objetivos, no? Y tú mejor que yo sabes que para darse de alta en Hacienda, pues pasa uno con las huellas, el iris, o sea, tiene uno todos los datos, y pues está en una computadora muy vulnerable, desafortunadamente, ¿no? Un mecanismo de control, doctor, así lo percibe usted. Así es, un mecanismo de control que pues finalmente para un Estado liberal pues es totalmente contraproducente. El otro tema, si me lo permites, sí, claro, es el que corresponde a lo que estábamos viendo ahorita en la noticia respecto a las deducciones. Hay un límite para que las personas físicas puedan deducir sus gastos personales, sus gastos médicos, sus gastos de donativos, y entonces se está estableciendo una propuesta en la ley del impuesto de la renta de que no pueden ser más de 164,000 pesos lo que una persona física puede gastar en médicos, en dentistas, en bla, 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 y adicionalmente en el rubro de donativos. Nosotros sabemos que en este país hay muchas asociaciones civiles que efectivamente realizan su función,
que son orfanatos, que son asilos, que son una gran cantidad de empresas que otorgan, bueno, asociaciones civiles que otorgan becas, pero desafortunadamente en el ambiente tributario está la idea de que se utilizan también para cuestiones de elusión y de evasión fiscal. El tema es que no podemos cortar a todos con la misma tijera. En realidad, las entidades que están haciendo eso, pues para eso están los delitos fiscales, para eso está la Procuraduría Fiscal, para eso está la Unidad de Inteligencia Financiera, que vayan sobre ellos, pero hoy lo que quieren es prácticamente cortar a todas estas entidades que a mí me consta que hay muchas que viven al día, que viven precisamente de donativos y principalmente donativos de personas físicas que ponen de su salario, que ponen de sus ingresos y ahora va a haber un tope de 164,000 pesos. Y esto es lo que genera de alguna manera toda esta controversia que estamos viendo. Es paradójico porque pues estamos pensando en un sistema que trata de acabar con el neoliberalismo. El neoliberalismo es la hiperindividualización y cuando nosotros estamos diciendo que no hay mecanismos de facilidad para donar a este tipo de entidades, pues lo que estamos haciendo es que estamos apoyando a esa hiperindividualización y a ese neoliberalismo. Entonces, la reforma, lejos de que sea para contraatacar el neoliberalismo, pues al contrario, está abonando. Hay que recordar en la escuela lo que decían de libertad, igualdad y fraternidad, pues hoy estamos acabando con la fraternidad, ¿no? Porque sí, finalmente... Con la solidaridad incluso. Así es. Es decir, muchas de estas organizaciones de beneficencia, muchas, yo creo que son más las buenas que las que no lo son. Muchas de estas organizaciones atienden tareas que el gobierno no atiende. Voy a un tema tan sencillo como esto. Hoy, muchas de estas organizaciones, voy a poner el nombre de una de ellas, aquí en Puebla, APAPO, que tiene, no sé, 30 años o más de funcionar y apoya, atiende a niños con cáncer en la sangre, niños con leucemia. Y vive de las aportaciones que le hacen empresas y particulares. Porque si no fuera por esas aportaciones, APAPO no podría comprar medicamentos para donarlos a los niños cuando el propio gobierno no está invirtiendo en medicamentos para los niños con cáncer. Entonces, atan de mano a las organizaciones que hacen también una tarea importante, ¿no? Así es, así es. Y el otro tema, si nos lo permites, es el que corresponde a los famosos autos chocolate. Les dicen chocolate porque son chuecos. Entonces, hubo durante la década de los 80 y sobre todo finales de los 80, principios de los 90, programas, decretos, regularizaciones para que entraran estos vehículos que vinieran precisamente de Estados Unidos, usados, y iban encaminados a utilizarse para el sector agrícola, ganadero, etcétera. Esto lo que representó es que entraron muchos vehículos de procedencia extranjera ilícitamente en el país, ilegalmente en el país, porque no estaban utilizándose para esos fines. Eso se desapareció. Yo creo que llevamos 3 sexenios que ya no hay programas de regularización y hoy lo que sucede es que hay gente que trae vehículos residentes en territorio fuera del territorio nacional, traen vehículos porque tienen residencia, por ejemplo, en Estados Unidos, pueden tener su vehículo 6 meses aquí en México, pero lo tienen que retornar. Lo que mucha gente hace es que lo trae aquí a México y lo deja y se lo vende al vecino, al compadre, al tío, al tal, y entonces esto repercute en que hay una gran cantidad, sobre todo en el norte del país, porque incluso el propio gobernador sostuvo ayer que para Puebla no hay una programa propiamente de regularización en ese sector, pero el tema es que la ley de ingresos está previendo un pago de derechos para regularizar todos esos vehículos. El problema de regularizar todos estos vehículos es que sí va a afectar en particular a Puebla, porque pues ustedes mejor que yo lo saben, pues Puebla vive de las universidades y vive del sector automotriz. Entonces, el asunto es que si vamos a permitir regularizar toda esta serie de vehículos, pues hoy lo que estamos haciendo es prácticamente impulsar que la gente traiga vehículos a México porque sabe que se van a regularizar y honestamente pues son vehículos que no cumplen incluso con requerimientos medioambientales, porque los requerimientos medioambientales en Estados Unidos son distintos a los de México y adicionalmente pues son sumamente económicos y bueno, pues también hasta peligro de que se presenten accidentes y tal por las condiciones en que se encuentran. Entonces, esto ya está autorizado en la ley de ingresos, es un pago de derechos para regularizar estos vehículos y bueno, pues ahí también es un tema a debate. Siempre se utilizó, digamos, en los 80s, 90s como una cuestión política claro. Y hoy pues pareciera que estamos regresando a lo mismo. ¡Qué barbaridad! ¿Qué tema? Ahorita lo que hace López Obrador es firma un decreto para que así suceda en los estados de la franja fronteriza. Pero con la miscelánea
se extendería al Se resto del extendería, país. así es, se extendería al resto del ¿Qué país. tema? Esto está en debate todavía. Estaremos viendo, será en cuestión de un par de semanas cuando ya quede definido la miscelánea fiscal para el año entrante. Pues resulta que precisamente por lo que sucedía en los tiempos de Fox, que en la madrugada del día primero estaban autorizando las cosas, reformaron la Constitución y hoy, el día 20 de octubre, es el último día para que se autorice en la Cámara de Diputados y pase a la Cámara de Senadores. Por eso estuvieron en la madrugada y tal. Correcto. El año pasado lo autorizaron el día 21, no el día 20. Correcto. Y bueno, es un problema ahí de constitucionalidad. Hoy vamos a esperar a que pase a la Cámara de Senadores y bueno, ya después la Cámara de Senadores entrará a estos mismos debates que estamos comentando. Tendrá que corregir en todo caso. Le aprecio mucho su presencia este día en el programa, el doctor en Derecho Silvino Vergara, es fiscalista y nos seguiremos viendo en función de cómo evolucione este tema. Muchas gracias. Con todo gusto, muchas gracias.